Bueno, pues buenos días a todos. Agradecer a Merck una vez más que me ha invitado aquí a daros una charla sobre, pues un poco sobre métodos. Vamos a hablar un poco de métodos emergentes, métodos que se empiezan a aparecer no en el mercado de forma rutinaria, pero sí que realmente vamos a ver cómo se están desarrollando y cómo están evolucionando en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, para empezar un poco el índice, bueno, pues una pequeña introducción del por qué métodos emergentes. Veremos después tipos de métodos emergentes y hablaremos sobre todo, sí que es cierto que hay muchos métodos emergentes, pero vamos a centrarnos en los que vamos a ver más publicaciones en los últimos 15 años, ¿no? Que realmente vamos a hablar de lo que son temas de biosensores, qué es, qué tipos de biosensores hay, realmente hacia dónde va la biosensórica, y después vamos a hablar del tema de la ómnica, pero vamos a centrarnos mucho en lo que se llama la metagenómica, ¿no? Qué aplicaciones puede tener, cómo se está aplicando y realmente qué retos tiene la metagenómica para que se pueda aplicar en la industria alimentaria. Y unas conclusiones, bueno, bastante generales, ¿no? Entonces, un poco para empezar, ¿no? Al final, todos los que trabajamos o los que hemos trabajado en industria alimentaria sabemos que hay una parte fundamental, que la parte fundamental es el control de la contaminación microbiológica como parte para estudiar todos aquellos riesgos biológicos o microbiológicos que podemos tener en el producto final o durante la producción. Pero realmente lo que nos dedicamos a temas de análisis o que estamos trabajando siempre o viendo nuevos métodos, sí que vemos que siempre tienen limitaciones, ¿no? Entonces, aunque sí que es cierto que en los últimos tiempos se ha avanzado mucho con temas de la aplicación de técnicas de biología molecular, aplicación de arrays, toda una serie de tecnologías que nos permiten sobre todo reducir tiempos de respuesta, que esto es muy importante para la industria alimentaria, sí que es cierto que sigue habiendo bastantes limitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no todos los microorganismos pues van a poderse cuantificar o van a poderse detectar en un tiempo corto, que realmente muchas veces es una gran necesidad que van a tener la industria alimentaria. Por eso, al final, ¿qué pasa? Que al final van a surgir pues, lo que se llaman los métodos emergentes. Y hay un concepto que se está poniendo mucho de moda, que se llama, bueno, POCT, que es realmente las siglas en inglés, que Point of Care Testing, que lo que se trata es testaje en el punto de interés. Es decir, cada vez más se está pensando en llevar los laboratorios al punto de muestreo. Es decir, tengo que llevar el laboratorio a una granja, tengo que llevar el laboratorio a una planta de producción. Por lo tanto, ¿qué significa? Significa que al final el testeo de esas técnicas rápidas significa automatizar, miniaturizar, significa que tienen que ser rápidos, que tienen que ser sensibles, etcétera, ¿no? Por lo tanto, todo lo que son estas tecnologías emergentes van enfocadas sobre todo a tener estas siguientes ventajas, que sean operaciones simples, que sean rápidas, que sean portátiles, que no requieran de mucho entrenamiento, que sean muy fáciles y, por lo tanto, que te den un resultado pues, lo más rápido posible, ¿no? Para poder tomar una decisión. Entonces, al final, surgen, como dentro de estas alternativas, lo que se llama los biosensores. Que realmente al final, si habéis trabajado alguna vez con algunos biosensores, vamos a tener unos elementos que realmente van a ser generales, ¿no? Primeramente lo que vamos a tener es un receptor, que la gran mayoría, cuando vais a ver las publicaciones, muchos son uniones antígeno-anticuerpo, ¿vale? Ya hay alguno en el mercado, como por ejemplo, os podría decir, yo trabajo mucho como para el tema de control de micotoxinas utilizando temas de microarrays, que son biochips, es decir, que en un pocillo puedes cuantificar diferentes micotoxinas, y realmente en un tiempo de más o menos de 2 horas y media. Por lo tanto, sí que es cierto que lo que se trata es de miniaturizar, de cuantificar diferentes analitos, pero en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, fijaros la cantidad de bioreceptores que podemos tener, que son anticuerpos, enzimas, aptámeros, péptidos, bacteriófagos, biomiméticos, ácidos nucleicos, etcétera, ¿no? En temas de ácidos nucleicos sí que es cierto de que pues realmente estamos hablando de hibridaciones isotermas realmente en un soporte, ¿no? Que sería lo que se llama una matriz, que veremos posteriormente. Y otro de los componentes importantes que vamos a tener es un transductor, es decir, realmente lo que hacemos es, una vez que el analito o realmente el microorganismo diana se une al receptor, realmente al final eso va a emitir una señal que puede ser diferente, puede ser una señal colorimétrica, electroquímica, etcétera,
Y al final hay que interpretar esa señal y esa señal va a dar un output, una salida que nos va a decir si esa muestra es positiva, negativa o va a haber una cuantificación en microgramos, picogramos, etc. ¿no? Es un poco realmente de manera general en lo que se basa los biosensores o el desarrollo de biosensores. Pero claro, al final, cuando hablamos de biosensórica también tenemos que tener en cuenta es dónde va a estar, es decir, cómo vamos al final a fijar ese biosensor, ese bioreceptor. Al final vamos a tener diferentes materiales dependiendo realmente del tipo de bioreceptor que estemos utilizando. Por lo tanto, al final, cuando vais a ver publicaciones, vamos a tener, algunos son en papel, otros son en pasta de carbón, grafito, grafeno, es decir, con la nueva ciencia de materiales realmente sí que se está avanzando mucho a la hora de fijar esos bioreceptores. Vamos a tener pues, electrodos, podemos tener otro tipo de óxidos de titanio, óxidos de indio, de estaño, etc. Y después también es cierto que con el tema de la impresión en 3D, 2D, etc., pues se pueden producir en masa y por lo tanto pues, podemos tener tipos de electrodos serigrafiados. Esto tenemos que unirlo también a que realmente el tema de la sensórica está avanzando mucho porque debido a que por la aplicación de la ciencia de nanomateriales, es decir, por eso se puede miniaturizar. Y además de todo eso, pues evidentemente por el tema de utilizar lo que se llaman de la microfluídica, es decir, que vamos a utilizar volúmenes muy pequeños de muestra para poder llegar a detectar nuestros análitos o nuestros microorganismos diana. En cuanto al tema de realmente de sensórica, aquí os pongo, bueno, en esta tabla no sé si se ve muy bien desde atrás, ¿vale? He sacado un artículo, es una revisión del año 2023, donde realmente aquí viene a decir un poco en dónde, qué tipo de elementos de captura que tenemos. Fijaros, tenemos compuestos antimicrobianos, péptidos, bacteriófagos, células animales, aminoácidos, qué tipo de técnicas o qué transductor vamos a utilizar para poder, digamos, el poder traducir esa señal una vez que se une. ¿Vale? Este es el patógeno diana, tenemos E. coli, Staphylococcus aureus, Listeria, etcétera. ¿Qué tipo de matriz? Ya aplicadas en agua, aplicadas también, por ejemplo, en espinacas, en zumos, en leche, en carne de pollo. Los tiempos de los análisis también, y vamos a ver los límites de detección. Claro, este es uno de los grandes hándicaps que tiene, es decir, cuando estamos hablando de patógenos que normalmente suelen estar a una pequeña concentración, uno de los hándicaps que van a tener, es decir, temas de mejora o recorrido de mejora que va a tener un biosensor, es el límite de detección. Evidentemente, cuando tenemos y vamos a tener un logaritmo 3, pues la verdad que realmente no tiene mucha ventaja. Es decir, aquí la ventaja tendría en poder llegar a límites de detección normalmente que llevan métodos, es decir, por debajo de 10 UFCs, que muchas veces es la contaminación que nos vamos a encontrar en los alimentos. Aparte que esa contaminación nunca se va a distribuir de una manera normal. Es decir, una contaminación en un producto nunca va a seguir una distribución estadísticamente normal, sino que puede ser que una porción esté contaminada y otra no. Por lo tanto, al final es uno de los grandes, vamos a decir, retos que tienen este tipo de sensórica, ¿no? Ahí vais a ver las ventajas y desventajas que tienen y un poco las referencias de los autores que han estado trabajando en este tipo de tecnologías. Además, tenemos que tener en cuenta que, bueno, aquí pongo 3 grandes categorías, pero son 4 realmente. Los sensores o los biosensores se pueden clasificar en electroquímicos, ¿vale? Al final una vez que se une, normalmente esto suele pasar mucho cuando tenemos una unión antígeno-anticuerpo, que se va a generar realmente vamos a decir, una señal química, una señal electroquímica, que esta al final va a ser traducida, va a decirte positivo o negativo, ¿no? Esto pasa mucho. Había un test en el mercado, creo recordar, que creo que era un test lanzado por ImicroQ, que realmente combinaba una separación inmunomagnética y después al final, una vez que hacías el preenriquecimiento, después lo cargabas en un chip que llevaba de microfluídica y eso al final te daban unos nanoamperios que te decía si la muestra era positiva o negativa. Tenía un límite para decir que era positiva de 100 nanoamperios, ¿no? Al final, vamos a decir que esa microfluídica era capaz después de traducir y decirte si la muestra basada en una señal electroquímica, en una señal amperométrica, ¿vale? Después vamos a tener sistemas ópticos, piezoeléctricos y magnetostritivos, que estos vamos a decir que son los más recientes y que realmente pues bueno, aún están mucho en fase de desarrollo.
En cuanto al tema de los electroquímicos, como comentábamos aquí, a su vez se pueden clasificar en amperométricos, voltamétricos, potenciométricos e impedimétricos. Es decir, al final lo que van a ver son diferencias. Los dos primeros se van a basar en relaciones redox, que al final eso se va a traducir realmente en una señal que va a ser voltaica, una señal que puede ser amperométrica, y por lo tanto a partir de ahí va a darte una señal que si la muestra es positiva o negativa. El tema de los potenciómetros, por lo que va a ver es una señal que lo que va a ver es una diferencia de potencial que lo va a comparar con un electrodo, es un electrodo que va a ser un electrodo patrón, que va a comparar con el electrodo que se va a unir entre lo que sería el analito y el bioreceptor. Y después impedimétricos que están basados en impedancia. En cuanto al tema de los ópticos, ¿vale? Normalmente aquí vamos a tener varios, es decir, aquí vamos a ver aquellos que pueden ser una reacción enzimática, que puede ser colorimétrica, que muchas veces nosotros no vamos a poder apreciar, pero sí que es cierto que al final va a haber un sistema óptico que es el encargado al final de poder medir y de poder traducir ese resultado colorimétrico, otros que al final vamos a utilizar un fluoróforo en el cual vamos a decir que va a medir fluorescencia, y que por lo tanto ahí va a poder decir si es positivo o negativo, otros de resonancia de plasmón superficial, y después tenemos otros que es la tecnología SERS, ¿vale? Este es muy interesante. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un proyecto en el cual estamos utilizando realmente unos dispositivos SERS que se basan en nanopartículas de oro para poder detectar microorganismos presentes en biofilms. Eso cuando tú lo combinas, por ejemplo, con un Raman por sí solo, a las longitudes de onda que trabaja, no es capaz realmente de discriminar, pero cuando utilizas los SERS, sí. Es decir, porque cada microorganismo va a tener un espectro determinado como una huella digital y, por lo tanto, esto cuando lo combinas con algoritmos, tú vas a ser capaz de decir, en esta superficie hay una pseudomona y está esta concentración, ¿no? Es una tecnología que se está desarrollando y que además van a ser métodos que pueden ser in situ y que se pueden utilizar, por ejemplo, para poder verificar una limpieza de desinfección, pero todavía están mucho en desarrollo, están en fase de investigación básica, ¿vale? Cuando hablamos de piezoeléctricos, pues aquí veis que al final pues es un poco diferente. Aquí lo que estamos viendo es cómo van a emitir una señal de frecuencia. Normalmente se utiliza mucho en la unión de antígenos-anticuerpos y esta señal, esta onda, ¿vale? Que va a ser diferente cuando hay una unión o cuando no hay una unión, esto es capaz de discriminarlo y por lo tanto lo que es el transductor es capaz de saber que hay una unión entre el antígeno y el anticuerpo y por lo tanto el poder discriminar si hay un patógeno o no. Normalmente todos estos métodos, cuando vais a ver la bibliografía, vais a ver que utilizan muchísimo unión antígeno-anticuerpo. Claro, aquí hay una parte importante que va a ser la especificidad que tengan esos anticuerpos, sean policlonales o monoclonales, la especificidad que va a tener esa unión a la hora de poder determinar si ese patógeno está presente en el alimento, ¿vale? Es unido a que además sigue siendo bastante importante el tener que enriquecer en muchos casos para poder llegar a los límites detectables que tienen vamos a decir, la capacidad de detección que van a tener estos dispositivos. Y llegamos al último dentro de los biosensores, ¿vale? Que este es el más reciente, este utiliza es un campo magnético que lo que va a hacer es, tenemos que hay una bobina que realmente va a someter la muestra una vez que hay una vez más una unión antígeno-anticuerpo y por lo tanto va a crear una frecuencia. Esto tiene una ventaja muy interesante porque realmente estos equipos, tú los podrías, la medición es inalámbrica y además encima es en remoto, es decir, que a lo mejor uno desde su casa, una persona estaría midiendo, imaginaos una planta de producción y desde su casa, imaginaos, podría ver el resultado. Es decir, que esto es un avance bastante importante porque nos permitiría ver en tiempo real, desde otro lugar, podríamos ver los resultados que darían este tipo de métodos. Aunque ya os digo que al final son métodos que son muy recientes, que están bajo investigación y que por lo tanto están ahí. La verdad que tienen bastante potencial, pero realmente hay que trabajarlos mucho más, ¿no? Cuando vamos a mirar un poco las ventajas e inconvenientes que tienen todos ellos, pues evidentemente tienen una ventaja, ¿cuáles van a ser? Bueno, pues algunos tienen excelente límite de detección, como pueden ser los electroquímicos, son fácilmente miniaturizables, combinando microfluídica, tienen una buena resolución, pero también es cierto que estos tipos de biosensores van a ser bastante susceptibles a corriente, voltajes inestables,
rangos de temperatura limitados, tienen una vida útil corta, etc., ¿no? Es decir, que también tienen sus desventajas. Cuando vamos a hablar de métodos ópticos, pues evidentemente van a ser bastante selectivos, son bastante sensibles, son rentables, tienen tamaños pequeños, que es un poco lo que se basa, es decir, sistemas miniaturizados, pero son susceptibles mucho a cambios físicos, a interferencias de cambios ambientales. Estamos hablando de humedad, estamos hablando de temperatura, es decir, que pueden interferir en la medida de esa lectura, ¿vale? Sobre todo pasa mucho cuando nosotros estamos intentando medir, por ejemplo, en algunas superficies donde hay gran contenido de agua, o donde hay muchísima humedad, o donde hay temperaturas muy bajas, donde evidentemente estos sistemas no son estables, por lo tanto no son reproducibles. Cuando hablamos de sensores piezoeléctricos, pues también es cierto que, bueno, al igual que los anteriores, son de detección rápida, pero también es cierto que estos tienen la desventaja que son sensibles a altas temperaturas y además encima, pues algunos cristales, porque estos piezoeléctricos van en lo que es el soporte, llevan una serie de cristales que estos, dependiendo realmente de algunos ambientes, pueden disolverse, por lo tanto se acabó el biosensor. Y los magnetostritivos, que también son insensibles, específicos, pero realmente aquí está un poco la limitación, está un poco en la bobina captadora, que es la que va a generar ese campo, vamos a decir, magnético, para poder generar esa onda, y por lo tanto, al final, también es sensible a altas frecuencias. Es decir, que tiene muchas ventajas, pero también, evidentemente, como está en una fase de desarrollo, todavía no podemos decir que sean métodos que se puedan adaptar hoy a la industria alimentaria y que se puedan analizar como puedan ser utilizados como métodos de rutina dentro de imaginarios de los departamentos de control de calidad, ¿vale? Esto es un poco el resumen de que me he encontrado al hacer un estudio de toda esta bibliografía de lo que son los biosensores, ¿no? Ya pasando a lo siguiente, que es muy interesante, es decir, pasamos a temas de metagenómica. Yo creo que con el tema de detección de patógenos hemos dado un salto muy importante con el tema de biología molecular, pero el siguiente paso realmente que se quiere dar es que realmente, si os dais cuenta, nosotros cuando hacemos un control de un producto final, ¿qué hacemos? Lo basamos siempre en un grupo de microorganismos, lo basamos siempre en la legislación vigente, 2073, usted tiene que mirar enterobacterias, aerobios, tiene que mirar listeria, salmonella, campylobacter, etc. Pero realmente no sabemos nada de lo que pasa alrededor o de lo que pasa durante una producción de un alimento, qué pasa en el ambiente, qué flora hay en ese producto, cómo interaccionan, realmente cómo van a influir en el deterioro, cómo van a influir en el crecimiento de un patógeno bajo unas condiciones de temperatura, de humedad, etc., ¿no? Entonces yo creo que la metagenómica en ese sentido sí que puede responder estas preguntas. Realmente al final lo que hacemos es secuenciar todo el ADN que tenemos bacteriano y a partir de ahí ver qué poblaciones, qué taxones nos vamos a encontrar en un alimento. Plataformas que nos podemos encontrar, tenemos varias, ¿vale? Realmente tenemos, bueno, allí tenéis los equipos de Illumina, tenéis los equipos de Ion Torrent y el más pequeño de todos, este que veis aquí abajo, que es de Oxford Nanopore, es el sistema Minion, ¿vale? Que es más pequeño que un móvil, el cual pues ahí se pueden procesar aproximadamente no, son 24 muestras porque lleva una serie de poros que son biológicos para poder hacer la secuenciación de las muestras en ese equipo, es un equipo muy pequeño, miniaturizado, ¿vale? Realmente cada uno va a tener, como veis ahí, van a dar diferentes tipos de lecturas. Esto va a determinar la profundidad con la que nosotros vamos a poder determinar la flora, los taxones que nosotros vamos a tener en una muestra, una superficie. Entonces, ¿qué enfoques tiene la secuenciación? La secuenciación, pues empezamos con un enfoque que se llama de metabarcoding, Este realmente son los equipos de Illumina, los que utilizan muchísimo este tipo de amplificación. Por ejemplo, cuando vais a ver estudio de la microbiota intestinal en lechones, cuando utilizamos ciertos aditivos, normalmente se utiliza mucho este tipo de plataformas, pero tiene una limitación. Como son lecturas cortas, ¿vale? Da muchas secuencias, pero son lecturas cortas. Llegan muy bien a nivel de género, a nivel de filo, pero no llegan bien a discriminar a nivel de especies, ¿vale? No llega a esa profundidad. Entonces, muchas veces a la hora de el poder asignar una secuencia a una especie determinada, falla. A partir de ahí, entonces, surge otro enfoque que se llama el shotgun. Esto se utiliza mucho, sobre todo para patógenos, están apareciendo muchos artículos enfocados en este tipo de lecturas, porque lo que hace es mejorar lo anterior, es decir, lo que hace es que van a ser mucho más específicos, por lo tanto, a la hora
de determinarlo, a la hora de poder asignar una secuencia determinada a un patógeno, esto es mucho más preciso. Lo que ocurre es que es una tecnología más cara, es más laboriosa y evidentemente necesitas de un entrenamiento, de una formación mucho mayor. Y después aparecen lo que son los long reads o las lecturas largas, que esto es tipo el Minion, que realmente es un poco, lo que se trata es una estrategia para poder solventar las carencias que tienen los otros dos enfoques. Y realmente son lecturas más largas, ¿vale?, que te permite además realmente llegar a un nivel de profundidad mayor, pero son menos específicos, porque al ver lecturas más largas se van a producir, vamos a decir, más errores a la hora de asignar la secuencia a un taxón determinado, ¿vale? Cada uno tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. ¿Ventajas que vamos a tener? Bueno, pues ventajas que vamos a tener, evidentemente precisión, sí, va a tener más precisión porque normalmente, si nosotros cogiéramos, imaginaos, nosotros cogemos todos los agares que hay en el mundo y realmente nosotros podríamos cultivar como mucho un 5% de los microorganismos que se pueden encontrar presentes en un ambiente, en una superficie. Hay una limitación de agares, hay una limitación de medios de cultivo. Por lo tanto, ahí, a través de la metagenómica, nosotros lo que vamos a descubrir son bacterias. Si habéis trabajado alguna vez con metagenómica, veréis grupos que no habéis visto en vuestra vida ni sabéis qué son. Y realmente no sabéis muy bien qué están haciendo en un producto o realmente cómo van a interaccionar con el ambiente, con el producto, etc. Entonces, a la hora de saber qué es lo que tienes, evidentemente la metagenómica ofrece mucha más precisión y además encima es capaz de detectar a microorganismos a concentraciones muy bajas, ¿no? Rapidez. Bueno, rapidez sí, pero según qué casos. Es decir, vamos a ver ahora un concepto que ahora se está poniendo mucho de moda, que se llama la cuasimetagenómica, que realmente rapidez, si vas a hacer una secuenciación masiva a nivel, imaginaos, por una microbiota, no es rápido, al contrario, es muy lento. Lo que ocurre es que hablamos de rapidez, por ejemplo, si nosotros queremos detectar o si nosotros lo combinamos con un enriquecimiento en un medio de cultivo, como veremos ahora, sí que podemos acortar tiempos de detección de ciertos patógenos. Amplitud. Evidentemente, amplitud es porque nosotros al final vamos a determinar toda la flora que nosotros vamos a tener presente. Y identificación de no cultivables, es lo que hablábamos, ¿no? Es decir, hay mucha flora que vamos a ver que no se puede cultivar, no sabemos que está ahí, pero está presente. Y entonces al final pues, nos va a dar una información mucho más precisa. Lo malo es después poder interpretar toda esa información y qué nos está diciendo que estén esos taxones bacterianos presentes o que no estén presentes. Aplicaciones en alimentos. Cuando vamos a ver un poco y vamos a ver la bibliografía, fijaros qué ha pasado en los últimos 10 años. Cuando vamos a ver la cantidad de publicaciones, fijaros que se han publicado desde el año 2010 al año 2020 más de 25.000 publicaciones de metagenómica, de las cuales, si os dais cuenta, entre el año 2010 y el 20 de julio del 2021, hay ya más de 3.700 publicaciones donde aparecen los términos de seguridad y deterioro. Es decir, que cada vez más se está estudiando aplicar las técnicas de metagenómica de cómo influyen en un deterioro de alimento o cómo influyen en la detección de un patógeno. Aplicaciones en alimento. Pues fijaros, en esta revisión bibliográfica de Billington y colaboradores del año 2002, ¿vale? Esto es solo una parte, en esta referencia podéis ver todas las aplicaciones que se han realizado en diferentes tipos de alimentos, en dairy, en seafoods, en granos, en cárnicos, en pollo, etc., ¿no? Entonces, fijaros qué aplicaciones, para resistencia de genes, para biomarcadores, para ver temas de patógenos, para el control de microorganismos alterantes, etc. Es decir, tiene diferentes aplicaciones, pero evidentemente también son técnicas laboriosas, pero cada vez tienen más aceptación si nosotros queremos saber qué ocurre, ¿no? Pasamos al tema que os comentaba antes. Esto es una publicación del año 2018 en la Food Microbiology, donde realmente el problema que tiene la metagenómica es que para la detección de patógenos no tiene ninguna ventaja hoy por hoy. Entonces lo que se hace es hablar de un concepto que se llama cuasimetagenómica, que realmente lo que se trata es, tengo medio de cultivo, pongo mi matriz, la pongo a preenriquecer en agua de petona o en un medio selectivo, y ahí, después del preenriquecimiento, es donde yo voy a hacer la secuenciación. De esa manera, lo que se trata es de mejorar realmente es la detección de patógenos, porque al final, como estás haciendo una secuenciación de todo ese caldo de cultivo, es capaz de
concentrar ese ADN diana del patógeno que tú quieres detectar. Entonces, fijaros ahí como realmente ahí hacen una combinación con Rappaport Basiliadis y lo que están haciendo es, bueno, en este caso estaban combinando una separación inmunomagnética con una secuenciación unido a un preenriquecimiento. Y fijaros como en el rojo, en 4 horas, pues realmente ya puedes detectar un 20%. Estamos hablando que en esta muestra se había inoculado la cantidad de una UFC, ¿vale? Fijaros que realmente podemos llegar a niveles muy bajos, donde en un caso de salmonela, una 6579 no podría llegar, pero estas técnicas podrían llegar a detectar niveles donde otros métodos no pueden llegar. Evidentemente, se trata de que realmente se llama cuasi metagenómica porque tú solo lo que estás haciendo es un análisis metagenómico del caldo, no realmente del producto en sí, ¿vale? Otra aplicación interesantísima, esta está del año 2022, todos aquellos que estamos trabajando, que hemos hecho muchos estudios de vida útil, por ejemplo, los casos de, por ejemplo, el caso que va a hablar Natalia de Challenge Test, me parece súper interesante el poder combinarlo con técnicas de metagenómica. En este caso, en este estudio, lo que hicieron es en carne de pollo, ver realmente cuáles son los microorganismos que nos podemos encontrar dependiendo de la atmósfera, es decir, si están en atmósfera aeróbica, si realmente es en vacío, en atmósfera modificada. Fijaros porque es muy interesante, porque al final lo que viene a decir el estudio es que siempre va a haber un grupo de microorganismos que es común, independientemente del tipo de atmósfera que tú estés utilizando para realmente para intentar alargar la vida útil del producto, pero como veis, hay otro tipo de productos que van a ser específicos, que son microorganismos alterantes y que además encima va a promocionar, no es lo mismo que tengamos una atmósfera de vacío, donde vamos a tener menos de un 0,5 de oxígeno, que vamos a tener una atmósfera enriquecida en CO2, porque estamos cambiando la flora alterante y por lo tanto lo que está claro es que otro tipo de microorganismos son los que van a proliferar durante el estudio de vida útil. Pero también es importante porque aquí, fijaros que realmente, dependiendo del tipo del ambiente de proceso, encontraban que había 41 taxones que eran diferentes. Eso quiere decir que la metagenómica lo que viene a decir es que, ojo, porque no es solo los microorganismos que tú tengas presente en un alimento, sino que evidentemente los ambientes de proceso van a determinar también ciertos microorganismos que pueden tener un efecto perjudicial a la hora de alargar la vida útil del producto. Cuando llegamos a ambientes de proceso, de lo que hablamos, de la importancia del ambiente de proceso, pues fijaros, esta es la típica tabla donde aquí lo que hicieron fue inocular una superficie con diferentes tipos de microorganismos y nosotros a la hora de hacer nuestros controles de ambientes y tomar placas de contacto de roda de 20 o 25 centímetros cuadrados, estas son las recuperaciones que tenemos. Entonces, es curioso ver como, por ejemplo, en el caso de coli o en el caso de Pseudomonas aeruginosa, fijaros qué recuperaciones tan bajas hay. Por lo tanto, realmente la información que nos puede dar una placa de contacto es muy baja de lo que nosotros tenemos ahí, aparte de otros microorganismos que evidentemente no vamos a poder cultivar. Entonces, la información que nosotros tenemos, ¿cuál es? Es nula, ¿vale? Entonces, cuando nosotros utilizamos metagenómica para ambientes de proceso, realmente permite mucho caracterizar. Y lo que sí que es cierto que nosotros que hemos hecho algunos estudios, vais a encontraros con microorganismos que, como no sabes qué son, pero están presentes ahí. Entonces, lo que hay que ver un poco es, ¿esos microorganismos que yo tengo en la superficie acaban en el producto? Sí, ¿qué influencia van a tener? Eso es realmente lo que la metagenómica puede llegar realmente a responder. Además, también tenemos que tener en cuenta de que, claro, como nosotros tenemos unas tasas muy bajas de recuperación, realmente a lo mejor estamos pensando que estamos limpiando y desinfectando muy bien. Pero lo que puede revelar la metagenómica es que a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien. Y a lo mejor tenemos nichos de contaminación que por ahora no somos capaces de detectar. Por lo tanto, creo que es una tecnología que en el futuro puede ser muy interesante a la hora de evaluar la eficacia de los procesos de limpieza y desinfección en las plantas de procesamiento. Y para ello, fijaros, este es un estudio que se hizo en Perú en 4 plantas diferentes, la P1, P2, P3 y P4, y en el año 2020 la Brazilian Journal of Microbiology, y al final llegaron a la conclusión muy interesante, fijaros qué cantidad de microorganismos, hay alguno que seguramente no sonará de nada, pero está, son productos cárnicos, ¿vale? Y fijaros porque lo que llegan en estos diagramas de Venn, vais a ver cómo hay flora que sí que es cierto que es común a todas las plantas, pero hay flora que no.
Entonces esto viene a decir algunos artículos que ya venían del pasado, que cada flora, aunque imaginaos que vosotros sois una empresa que tiene diferentes plantas de producción, lo que viene a decirte es que cada planta de producción puede ser que tenga su flora determinante. Por lo tanto, puede ser que cuando tú estés aplicando un proceso de limpieza y desinfección, puede ser que una planta sea muy eficaz y en otra planta no sea tan eficaz, porque tienes otro tipo de microorganismos que puede que sean más resistentes a los efectos de los sanitizantes. Estas cosas solo las puedes ver con metagenómica, no las puedes ver con cultivos normales, ¿no? Esta es una de las grandes ventajas a la hora de poder determinar, sobre todo, qué tipo de microorganismos van a componer las biopelículas o las biofilms de aquellas superficies del procesamiento de alimentos. Hablamos del tema de resistencia, que es un tema candente, ¿vale? Cuando hablamos de resistencias a antibióticos, ¿qué hacemos? Bueno, pues siempre pasa por el típico aislamiento en placa, ahora voy a hacer un antibiograma y a partir de ahí pues voy a hacer un perfil de resistencias, ¿vale? Por eso tenemos la nueva legislación, que es la 1700, creo que es la 1729/2020, ¿vale? De vigilancia de resistencias a antibióticos, que se suele hacer normalmente en Salmonella, en Campylobacter, y también es cierto que se hace como en parámetros indicadores E. coli, productora de beta-lactamases de espectro extendido, y también a ciertos tipos de enterococos, ¿vale? Como microorganismos indicadores de cómo van evolucionando esas resistencias. Entonces, fijaros, porque la metagenómica hable algo diferente, que tú lo que vas a hacer es lo que se llama el resistoma, es decir, vas a hacer un perfil de resistencias de toda la microbiota que vas a tener presente. Este caso de aquí, en este artículo del año 2021, en la revista Antibiotics, ¿vale? Esto, fijaros, son aguas residuales, donde lo que han hecho es un estudio del resistoma de toda la microbiota y a qué es resistente. Y fijaros la gran información que nos está dando dentro de esas aguas residuales. Además, realmente hablamos de un nuevo concepto que nos permite estudiar lo que se llama el mobiloma. El mobiloma realmente viene a ser que dentro de las bacterias hay regiones específicas dentro, son plásmidos móviles, pero que codifican información genética, resistencias de antibióticos. Entonces realmente nos ayuda a entender por qué una bacteria, y esto pasa mucho, por ejemplo, en producción animal, un animal que no ha recibido ningún antibiótico, pasa mucho con salmonela, ingiere una salmonela, y la salmonela, cuando se excreta, resulta que es resistente a 4 antibióticos que antes de ingerirse no lo era, y ese animal no ha recibido ningún antibiótico. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender esos fenómenos de transferencia horizontal de plásmidos de resistencia, ¿vale? Entonces, estas técnicas dan muchísima información al respecto de las resistencias a antibióticos y cómo se van a diseminar en los ambientes. Pero realmente está muy bien, es una tecnología que la verdad es una pasada, es muy prometedora, pero realmente tiene una serie de desafíos, ¿vale? El primero que pasa son las estandarizaciones, al igual que pasaba con biosensores. Cuando tú vas a ver las publicaciones, pues uno lo hace con Ion Torrent, o el otro lo hace con Illumina, utilizan diferentes bases de datos o librerías, y por lo tanto al final realmente esto puede dar lugar a que la información puede estar sesgada. Para ello, fijaros como ya está empezando a aparecer a la hora de normalizar estos ensayos de metagenómica de secuenciación masiva, están empezando a aparecer issues, ¿vale? La última que ha aparecido es esta de aquí, me parece muy interesante, la 24420, en el 2023, fijaros que es para la rama biotecnológica y que habla de secuenciación masiva paralela al ADN, requisitos generales para el tratamiento de datos de secuencias metagenómicas shotgun. Es decir, empieza a haber una armonización de criterios a la hora de poder estandarizar y poderlo poner en rutina. ¿Esto qué significa? Significa que seguramente, en un futuro muy próximo, habrá laboratorios que se podrán acreditar bajo estas normas y, por lo tanto, podrán tener análisis de metagenómica acreditados, ¿vale? Esto es muy interesante. Otro de los desafíos actuales que tenemos es, bueno, pues al final, cuando tú vas a ver una gráfica de metagenómica, ¿qué ves? Abundancias relativas en tantos por cientos, no cuantifica, da abundancias. Estos son unos temas que realmente al final dices, bueno, ya, pero que haya un 90%, ¿qué significa? ¿De cuánto? Esto es una de las cosas, ¿no? Es decir, al final, ¿esto qué puede dar lugar? Puede dar lugar a interpretaciones erróneas de los resultados, porque que te lo den una cuantificación relativa, al final tú tienes que, lo que quieres saber es cuánto tengo y qué tengo, ¿no? Al final es uno de los grandes gaps que va a tener realmente
este tipo de tecnologías. Quizás esto se podría solventar también cuando estamos hablando de utilizar, por ejemplo, PCRs digitales, que son aquellas que son capaces de cuantificar de una manera absoluta, ¿no?, en cada una de las microgotas que se generan en la PCR. Otro tema importante aquí es realmente que no distingue entre vivas y muertas, ¿vale? Realmente sí que es cierto que se están haciendo avances en la aplicación, por ejemplo, de algunos pretratamientos, antes de hacer los productos de PCR de la secuenciación, utilizando como compuestos como el PMA, donde sabéis que forma un enlace covalente y aquel ADN que está de manera externa no va a poder amplificar, es decir, es a la hora de poder detectar entre vivas y muertas, pero realmente aquí no distingue, no sabe si lo que había ahí era muerto o vivo. Entonces es otro también de los grandes desafíos que tiene la metagenómica en estos momentos, sobre todo cuando estamos estudiando el microbioma alimentario o ambientes alimentarios. Y además, encima, esto es un hándicap importante si, por ejemplo, nosotros queremos ver la eficacia de un tratamiento térmico, porque si yo voy a aplicar un tratamiento térmico y voy a tener ADN que va a estar libre, realmente ese patógeno puedo detectarlo, pero ya no está vivo. Entonces, realmente es uno de los grandes desafíos que va a tener la metagenómica. Otro desafío importante es la toma de muestras, sobre todo cuando estamos hablando de superficies, porque al final la toma de muestra determina el ensayo, porque realmente tú lo que recibes es lo que vas a analizar, ¿no? Entonces, la toma de muestra va a ser decisiva, porque no va a ser lo mismo la recuperación que tú puedes tener con un escobillón, que puedes tener con una esponja abrasiva, que puedes tener con una gamuza de 900 centímetros cuadrados. Entonces, aquí hay que estandarizar muy bien cómo se va a tomar la muestra, porque la muestra va a determinar lo preciso o la profundidad que va a tener ese ensayo de metagenómica. Y otro tema también que realmente este sí que es uno de los grandes, creo que desafíos que tiene, es a la hora de que, como sabéis, realmente la metagenómica, dependiendo si se utiliza shotgun, barcode o se utiliza long reads, realmente vamos a utilizar diferentes regiones variables que se encuentran en el 16S ribosomal, ¿vale? Entonces, claro, a la hora realmente de poder asignar una secuencia, vamos a tener diferentes librerías. Entonces, al final, lo que decíamos al principio, si tenemos secuencias más largas puede que tengamos más sesgo, si tenemos secuencias más cortas, pues por lo tanto puede ser que tengamos menos sesgo pero no llegamos a especie. Después va a ser qué tipo de librería es la que vamos a utilizar, porque puede ser que dos librerías diferentes asignen taxones diferentes, por lo tanto al final todo esto pasa por una estandarización y pasa sobre todo por armonizar todo este tipo de secuencias, ¿no?, para tener una, como decimos aquí, una lectura más precisa a la hora de asignar un taxón. Y ya para concluir un poco de todo esto que hemos visto, metagenómica, sensórica, sí que es cierto que al final creo que la industria alimentaria necesita evolucionar, hemos dado unos saltos importantes en cuanto a las tecnologías, ¿vale?, pero en tema de sensórica creo que sí que es cierto que hay ventajas en cuanto al tema de usabilidad, en cuanto al tema de necesitas poco entrenamiento, que pueden ser muy bien escalables, miniaturizables, etcétera, pero sí que es cierto que al final necesita estandarizarse. Hay muchos tipos de sensores, pero supongo que todos no van a valer para todo. Es como cuando tú utilizas un método, pues un método de ensayo puede ir muy bien para unas matrices, pero para otras no. Pues con la sensórica va a pasar lo mismo. Por lo tanto, al final es una tecnología que hay que desarrollar mucho más y ver cómo se puede estandarizar y cómo puede llevarse a rutina, ¿no? Al final, también es cierto que estamos viendo que la solución única en el futuro va a ser una integración de tecnologías. Habíamos visto, por ejemplo, en ese artículo donde se estaba combinando una separación inmunomagnética con una metagenómica. Estamos viendo muchas veces en sensórica donde se está también una separación inmunomagnética con una señal electroquímica. Al final, lo que sí que yo creo es que en el futuro va a haber una integración de tecnologías buscando siempre que, buscando mejores tiempos de respuesta, mejor sensibilidad, mejor precisión y por lo tanto al final tener una respuesta lo antes posible para poder tomar decisiones. En cuanto al tema de metagenómica, está claro que el estudio de las comunidades microbianas sí que nos da un conocimiento mucho más profundo de lo que está pasando, tanto en ambientes de producción como en el producto, cuando estamos haciendo estudios, por ejemplo, de vida útil, prevalencias, determinación de puntos críticos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que va a ser un paso muy importante a la hora de controlar
puntos críticos y, por lo tanto, reducir toxinfecciones producidas por alimentos. Pero sí que es cierto que, como vemos, todavía tiene muchos desafíos. No es una tecnología que digas, lo voy a aplicar en mi empresa mañana, porque no. Hoy, si miramos cuántas empresas de España alimentarias están utilizando metagenómica, es 0. ¿Por qué? Porque realmente es una tecnología que por ahora es muy compleja, ¿vale? Por ejemplo, si estamos utilizando, imaginaros, Illumina, pues el equipo tiene que venir también en el paquete y en la misma caja tiene que venir un bioinformático con el equipo, porque si no, no eres capaz de poder sacar todo el jugo a toda la información que te va a dar. Y, por ejemplo, una vez que tú asignas sobre todo esas secuencias, te va a dar unos dendrogramas que eso, al final, para interpretarlo, es muy complicado, ¿vale? Entonces, al final, realmente hace falta una evolución. Esto no va a llegar ni dentro de 2 años ni dentro de 3, pero sí que es cierto que si somos capaces también de miniaturizar y de combinar, seremos capaces de utilizar también estudios de genómica dentro de la rutina de los laboratorios, tanto de laboratorios privados como de laboratorios públicos, y por lo tanto tendremos un mayor entendimiento de cómo es el mundo de la microbiología, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención, espero que nos dé mucho la chapa.